Muy bienvenidos dinosaurios y dinosaurios de las artes digitales, soy Magno Omega y hoy continuamos con nuestro curso de modelado básico en Blender. Bien, una vez que ya hemos terminado de hacer nuestro V, ordenar nuestras piezas y todo nuestro trabajo anterior, ahora vamos a realizar entonces un duplicado de esta arma. Primero voy a quitar todas las visual, voy a dejar lo básico. A esta arma que tenemos acá yo le voy a cambiar el nombre. Y acá en el aula. Por defecto probablemente nuestra arma se va a llamar cubo o algún nombre así como cubo 001. Acá yo le voy a poner entonces arma. Vamos a poner arma y un bajo low. O lo que sería LP. Low Polygon. Entonces esto lo vamos a dejar. Este es nuestro modelado en el que nosotros vamos a trabajar, poner textura y que va finalmente a salir en nuestro proyecto, ya sea de juego, lo que nosotros estemos trabajando en este caso. Y lo que voy a hacer entonces, voy a duplicar con Shift D y voy a crear acá otro. Si se fijan, acá me aparece ahora en el listado con LP y acá este le voy a cambiar, le voy a poner HP, o sea, High Poly. Y acá voy a dejar solamente entonces activo el High Poly para poder verlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a preparar este modelado para que sea un modelado con alta información en densidad de polígono. Esto normalmente se trabaja ya sea con escultura o haciendo un modelado mucho más denso. Nosotros estamos trabajando de atrás para adelante. Normalmente se trabaja con la alta definición y luego se hace la retopología. Pero como este es un curso en donde la idea es que vayan practicando todas las herramientas básicas, comenzamos con justamente modelado low poly y ahora vamos a ir agregando mayor detalle, ya que ya conocen las herramientas básicas del programa. Si no, les recomiendo que vayan a ver los primeros videos de este curso, ya que ahí voy explicando paso por paso los shortcuts más importantes y cómo trabajar con Blender. Entonces, de esa forma van a tener la guía para justamente ir agregando todos esos detalles bonitos que pueda tener nuestra arma y que las vamos a tomar y convertir en mapas de normales usando Substance Painter. Los mapas de normales son texturas de color púrpura que generan o imitan los detalles de relieve, profundidad, etcétera, a partir de distintos tonos de colores. Eso lo vamos a ver en profundidad ya cuando vayamos a Substance Painter, llegamos todo el tema de los bakes de textura y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en definitiva con esta nueva arma, la High Poly o HP? Lo que vamos a hacer es agregarle un modificador que se llama Subdivision Surface o Subsurf también, y que lo que va a hacer, si se fijan, le va a agregar bastante detalle en varias partes y en otras se va a ver horrible. Se fijan como que pierde mucho la forma en algunas partes, en otras como que gana mayor suavidad. Esto es porque lo que está haciendo en definitiva este modificador es subdividir la malla. Vamos a activar acá Wireframe. Es subdividir la malla original que teníamos, la va subdividiendo por la cantidad de niveles de subdivisión que tenemos acá. Si yo esto lo aumento, pueden ver que se va multiplicando la subdivisión una y otra vez. Entonces no lo vamos a utilizar muy alto, vamos a trabajar solamente en 1 o máximo 2. En este caso con 1 es más que suficiente. Si yo voy a modo edición, yo todavía voy a poder ver entonces mi versión low poly o mi versión de bajo poligonaje acá por debajo. De hecho voy a quitar acá el efecto de wireframe para que solamente veamos la línea original. ¿Se fijan? Acá se ve el low poly. Si yo esto lo desactivo, está ahí, y yo lo activo, se ve como el suavizado. Ahora, como les digo, esto se ve bastante feo en muchas piezas, entonces lo que tenemos que hacer es ir poco a poco agregándole extra cortes. Por ejemplo, con control R voy acá entonces a agregar un corte acá, otro corte por aquí. Entonces, si se fijan,
cada vez que yo voy haciendo nuevos cortes justo en los bordes, se va endureciendo entonces la figura. Acá, en todas las partes donde yo más o menos sienta que se ve muy suave. Control R, y voy a hacerlo también en estas partes de acá. Ahora, ¿cuál es la gracia de hacer todo esto? Es poder generar estos biselados de acá. Lo voy a aumentar un poquito para que se note. Si se fijan, se genera estos pequeños biseles o formas acá en las esquinas. Entonces, de esa forma nosotros tenemos acá estos biselados o detalles extra que le podemos sacar. Ahora, no solamente nos podemos conformar con eso, también podemos agregar otros detalles, ¿sí? Pero antes de ir a agregar todos esos detalles, voy a ir solucionando estos problemas que se ven bastante mal. Por ejemplo, acá el cañón pierde mucho su forma, entonces yo voy acá con Control R y voy a hacer acá unos cortes justo en los bordes para así endurecer esas partes de ahí. Pero si se fijan, acá lo que es el cañón se ve mucho más detallado, mucho más suavizado que en la versión original. De hecho, si yo pongo uno encima de otro, se puede ver que acá tiene mayor definición la versión HP o High Poly. Algo que es de suma importancia: no muevan ninguna de estas armas. Las dos tienen que estar una encima de otra. Se fijan, deben estar una puesta arriba de otra. Si ustedes lo mueven y lo dejan acá al costado para poder ver quizás, etcétera, esto va a causar un error a la hora de los cálculos dentro de Substance Painter, ya que el programa toma de referencia la versión Low Poly y empieza a generar un cálculo entre la diferencia de distancia y de polígono entre un modelado y otro. Si ustedes lo mueven, ese cálculo se va a destruir. Por eso es importante, no muevan el objeto de encima de uno del otro. Si les molesta para ver, tienen que esconderlo con el ojito. Entonces vamos agregando más detalle. También podemos hacerlo de otra forma. En vez de estar con Control R, podemos también utilizar el biselado para poder darle mayor definición a nuestros bordes. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir a una parte que entonces donde podemos utilizar el biselado podría ser, déjenme buscar alguna pieza que se ve interesante. Por ejemplo, esta pieza de acá voy a seleccionar con Control y H y así yo puedo desaparecer ciertas piezas. Por ejemplo, también podría utilizar el biselado en vez del Control R. Acá también podría utilizar el biselado para, no sé, tomar todos estos vértices de acá abajo, Control V larga, entonces ahí creo una subdivisión. Perdón, tomé los bordes que no eran, solamente los bordes los voy a tomar aquí, Control V larga. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Control R y el biselado? Es que el biselado va a generar entonces un borde, ¿sí? Fijan ahí, de esta manera, ahí. Se fijan acá, el control R, que es el corte normal, va a generar un borde a ras muy duro, pero el biselado va a generar como una pequeña hundimiento acá, y si esto yo le agrego el Control R a cada uno de los bordes, va a agregar entonces ese hundimiento acá. Puede ser bastante bonito también para distintas piezas mecánicas. En este caso yo creo que voy a aplicar en su mayoría Control R por un tema de velocidad. Por aquí. A ver, se fijan, ahí ya se endureció bastante la pieza.
Vamos a seguir acá, entonces. Y esto tenemos que hacerlo entonces con todo el arma. Vamos a ver las referencias que tengamos. Esto pueden tomarse el tiempo que sea necesario para que les quede bonito, ya que mientras mejor detalle o más cosas agreguemos en este punto, va a quedar mucho mejor nuestra arma. Ahora también, en vez de hacer, por ejemplo, las dos mitades, podemos otra vez borrar la mitad de esto, todos los vértices, y voy a utilizar nuevamente un mirror. Entonces así solamente hago la mitad. Esto no va a afectar en ningún sentido el resultado de nuestro trabajo, simplemente nos va a hacer más rápido todo este proceso que puede ser un poquito tedioso en este instante. Entonces, cíñanse lo que más puedan a la referencia, sus referencias que tengan del arma que estén trabajando o de esta. Están haciendo esta misma arma, es la P90. Yo la verdad que de armas no sé mucho, lo encuentro una arma que se ve bastante simpática, es distinta a lo común. Pero de por sí no soy muy amante de las armas de fuego. Entonces por acá vamos agregando cortes. Si hay partes que no se ven del todo bien, se pueden modificar. Y lo importante, insisto, es que las formas queden lo mejor definidas. ¿Fijan? Funciona muy bien. Acá, por ejemplo, tenemos que agregar entonces cortes acá, aquí. Quizá en esta parte de acá podemos utilizar un biselado. Control B larga. Para endurecer un poco más los bordes. Aquí. Perfecto. Vamos a hacerlo por acá arriba. Sé que queda demasiado marcado ciertos bordes. Podemos movernos acá en la parte de atrás y separar un poquito los polígonos. Vamos a ver tan feo. Obviamente este no es el mejor método para hacer justamente estos high poly. La idea sería hacerlo, como les decía, con escultura o con o modelando desde un principio a nivel muy detallado. Pero para eso hay que ya tener un gran conocimiento del software, los shortcuts y todo eso. Entonces no es justamente el propósito de este curso. Este curso es enseñar las herramientas básicas para que ustedes puedan ir manejando y poco a poco ir subiendo la complejidad de los modelados que vayan trabajando. Pues más adelante vamos a hacer quizás otro tipo de modelos, de vehículos podría ser como siguiente ejercicio. Y también vamos a ver modelados orgánicos como animales o personajes como tal, que creo que es una de las cosas que muchos han estado preguntando. Así que efectivamente eso en el futuro está planeado realizarse. Así que paciencia, mucha paciencia, chicos. Digo, dinosaurios y dinosaurios. Entonces, esta pieza es mucho más compleja. Así que tenemos que hacer varios cortes. Tenemos que ver que no vayamos arruinando ciertas piezas o cosas con los cortes que vayamos realizando. A lo mejor acá lo que podría ser para
no endurecer tanto esos bordes, pero sí generar acá un biselado o una forma más plana, podría utilizar acá un inset. Tomo todos estos y de larga para juntar acá el centro. Se vuelve a hacer y si no tiene la B larga acá se va a generar en el centro del elemento también. Pero si presionamos B larga se va a juntar justo al centro. Entonces de esta manera voy a tener así un borde bastante duro, bien marcado, bien sólido. Entonces acá vamos marcando todas esas piezas. ¿Qué cosas vamos a ir definiendo dentro de este nuevo modelado High Poly? Que vamos a dejar fuera. Eso es una gran pregunta. Y va a depender mucho del nivel de que sepamos manejar el software. Yo en lo personal, por temas de velocidad, incluso para mi trabajo o incluso para enseñar, yo recomiendo, y lo que vamos a hacer en este ejercicio, es recomiendo hacer solamente la base, como en este caso sólido, que se vea todo en general, una pieza bien definida, con los bordes y partes bien suavizadas en las curvas. Y detalles como tornillos, pequeños agujeros, ese tipo de cosas, dejarlos ya para el tema de substancia, que podemos hacer ahí un muy buen trabajo en ese tipo de detalles solamente utilizando texturas. Entonces encuentro que se le puede sacar mucho partido, sobre todo a lo que es low poly, videojuego. Es una muy buena técnica utilizar las texturas del Substance Painter para agregar esos detalles. Ahora, si ustedes quieren hacer los tornillos y todo eso con polígono, ningún problema, lo pueden realizar. De hecho, podemos utilizar acá un pequeño, podemos hacer un tornillito acá simple. Lo único que tenemos que tener cuidado es en no deformar demasiado nuestro high poly, este modelo que estamos haciendo, porque si agregamos demasiadas distorsiones en comparación a la versión simplificada, low poly, vamos a tener errores en los cálculos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Utilizando esta misma pieza, por ejemplo, si yo le agregara, o sea, extrusiones muy altas, cosas así, o moviera mucho los polígonos, esto después se va a generar como un error porque es demasiado la diferencia entre una pieza y otra. Entonces siempre tenemos que tener acá mucho cuidado con lo que vamos agregando para no destruir los cálculos que podamos hacer con las normales dentro de Substance. Déjenme ver. Acá, por ejemplo, se endurece demasiado esta pieza de acá, por lo que no me gusta cómo se ve. Que lo que voy a hacer es tomar todos estos vértices de acá y los voy a mover sutilmente más hacia el centro. Entonces ahí el programa lo va a suavizar y va a generar ahí una iteración mucho más suavizada. Y acá vamos a hacer lo mismo. Aunque por lo que veo en la referencia, esta parte no es tan necesario que sea tan duro. Así que lo que voy a hacer es de acá al centro, aquí, eso, hacia arriba. Acá. Entonces así marcó bien esa como pequeño tubo. Y acá también voy a marcar esta pieza para que se vea bien marcado.
Entonces, como les decía, no es necesario que tengan puros quads. Acá pueden haber triángulos u otras formas. Lo más importante es que el resultado final se vea definido, como en este caso, como más o menos está quedando. Si hay pequeñas partes donde tienen estas como arrugas, lo podemos tomar acá, seleccionar acá abajo donde quiero que se mantenga esta parte como más endurecida, y esto lo muevo con doble G. Entonces así yo evito tener como esas arrugas dentro de lo más posible. Esto también lo puedo mover hacia arriba, por ahí, o no. Antes que acá creo que hay un corte también, podemos marcar un poco más, no, que es suavizado. Y acá también podemos mover, entonces acá, entonces así vamos a evitar un poco eso, esa forma extraña. Acá me faltó alguna pieza por ahí. Acá nuevamente se genera un poquito de arruga, entonces vamos a ayudar a descomprimir un poco esta parte. Bien, entonces si ustedes quieren agregar, por ejemplo, tornillo, se puede hacer. Le podemos agregar ciertos elementos. Acá se ve extraño, acabo de notar. Voy a agregar acá este extra. Acercarnos aquí, una pequeña por este polígono que está acá. Vamos a mover un poco esas piezas de ahí. Entonces, si queremos agregar un pequeño tornillo, simplemente podemos ir acá y podemos tomar quizás una pieza de aquí, Shift D para duplicar las caras. Acá y este tiene un tornillo acá de cruz, así que lo que vamos a hacer es bajar aquí. Esto lo estoy haciendo a mano completamente. Hay ciertos plugins que nos pueden ayudar a hacer formas redondeadas, pero como esto es un curso básico, lo ideal es que vayan trabajando con las herramientas básicas que venga del software. Entonces cualquier otro add-on les va a hacer la vida mucho más fácil, pero no van a tener que depender de él, ya que si quieren cambiar a otro software, estos conocimientos les van a poder servir ya sea para 3D Max, Maya o el software que sea. Entonces, acá lo que voy a hacer es tomar los bordes, voy a extruir, calar. Uy. Vamos a esconder el resto para que no me esté molestando. Y lo que necesito hacer entonces es control B. Vamos a hacer la cruz que tiene acá los tornillos. Vamos a suavizar un poquito los bordes para que no quede cuadrado nuestro tornillo. Bueno, por ahí. Esto acá lo importante no es que quede perfecto, sino que se vea bien, grandes rasgos.
La perfección viene, bueno, no existe la perfección, pero la mejora viene con la práctica. Entonces por eso no se sientan mal, no sean tan tratar de lograr la perfección de inmediato. Lo importante acá, esto es un ejercicio. Entonces acá yo lo que voy a hacer entonces es, a lo mejor puedo tirar esto un poco hacia afuera, muy poco, levemente hacia afuera, y se lo voy a tirar, esto es una instrucción hacia adentro, algo por ahí. Entonces acá si yo agrego control R en los bordes, voy a tener una forma así, que no es una forma que normalmente tienen la tipo de tuercas esta. Control B. Si yo lo hago en todo, se va a endurecer toda la pieza, pero claro, voy a evitar entonces esos detalles tan feos en los bordes, y funciona bastante bien. Entonces esto lo puedo tomar y replicar en el resto de la pieza. Ahora, esto es bastante más complejo de realizar, porque en este caso era un tornillo, pero hay otros elementos que a lo mejor son muy pequeñitos de trabajar. Por ejemplo, esta arma tiene una pequeña rejilla en esta parte de aquí. Probablemente en la textura completa tampoco se logre ver esos detalles, pero imaginemos que esta arma tenga, no sé, alguna especie de enrejado en la parte de acá, ¿sí? Eso no lo recomiendo modelar aquí mismo, a menos que estemos trabajando en algo hiperrealista en donde nosotros podamos tener así una cantidad de detalles. En general todos estos tipos de detalles tan finos se realizan con textura, y eso es bastante sencillo de hacer en Substance Painter. Lo vamos a ver en los próximos tutoriales. Entonces, si no son elementos que son grandes, por ejemplo, podría ser un tornillo, y si se fijan es bastante plano. Trato de no generar mucho volumen, sino que un poquito de volumen nada más. Lo mismo es para las partes que son cóncavas, que van hacia adentro. Todo lo que son agujeros se pueden realizar, pero que no sean muy profundos. Recuerden que no hay que cambiar tanto la forma de nuestra arma o del objeto que estén trabajando. Y cualquier elemento que sea muy pequeño, como pequeña rendija o letra o hexágono o cualquier cosa, eso lo podemos trabajar en Substance Painter, pues nos va a quedar bastante bien. Entonces, una vez que ya tenemos todo subdividido y se ve que nuestra arma tiene forma de arma, y ahora tenemos detalles mucho más marcados. Por ejemplo, acá hay una parte que me faltó. Acá a lo mejor sería bueno utilizar un biselado. Vamos a ver, control de larga, justamente para marcar ese borde de ahí. Yo creo que funciona bien el resto. Vamos por acá, falta un bordecito, algo por ahí. Vamos a borrar todo esto. Entonces ahora vamos a tener nuestra versión más detallada. Esto lo voy a aplicar el mirror. Vamos a tener una versión más detallada, y vamos a tener una versión que es la que nosotros vamos a trabajar. Si ustedes las ponen a comparar ahora unas a otras, van a ver de que hay una que se va a ver mucho más sólida, se va a ver más bonita, y esta otra se va a ver bastante simple y no se ve tan espectacular. De todas maneras, nosotros vamos a convertir entonces esta información de alta densidad con todos estos detalles, lo vamos a convertir en una textura y se lo vamos a aplicar a esta versión, y va a tomar mucho ese look lo va a convertir en textura, y va a tomar las mismas características, se va a ver con más resolución de lo que en verdad tiene. En este caso, esta arma tiene apenas 1972 caras. La versión está mucho más detallada, estamos hablando de mal usados 88.600 caras. ¿Por qué digo mal usados? Porque en verdad hay partes que se subdividen demasiado. Esto yo lo vuelvo a traer en wireframe, que se subdividen demasiado y que en verdad no aportan nada. Por ejemplo, en este cubo de acá,
partes planas que son completamente planas, se subdividen mucho. Entonces acá no estamos utilizando bien el poder de los polígonos, lo estamos usando de mala manera, sobre todo para lo que es videojuego. Pero como lo vamos a utilizar solamente como información de textura, nos vale, nos va a servir de todas maneras. Hay una pieza que me había olvidado de agregar. Vamos a hacer control R. Lo voy a hacer con cada una de las piezas. Acá arriba con estos como chocolates. Y después vamos a hacer la parte de arriba y la parte de abajo. Acá me adelanté y apliqué la simetría antes. No importa. Puedo volver otra vez a borrar y a aplicar. Esto puede ser un trabajo tedioso en este momento, pero como les digo, esto es parte como del proceso del curso básico. Ya en trabajos más avanzados o ya a nivel profesional, normalmente esto se hace al revés. Se hace primero una versión muy densa de la malla, con todos los detalles y todas las cosas, y luego encima se modela una versión con bajo poligonaje. A eso se le llama retopología. Si ustedes buscan por ahí el retopología en 3D, van a poder ver esculturas hechas ya sea en Blender o en ZBrush, que están con alto nivel de detalles, poros, incluso arrugas, etcétera, y que luego encima les modelan una versión mucho más simplificada, y que esa es la que finalmente aparece en el juego, pero mantiene todos esos detalles bonitos que tiene la escultura, usándolo como una textura. Esa es una de las grandes magias de la retopología y cómo se utiliza la escultura dentro del proceso. Así que no se sientan mal por eso en este momento. Esto es parte del ejercicio de práctica nivel básico. Ahora, si te interesa ver más sobre el tema de la escultura, tengo también un curso básico de cómo comenzar a esculpir dentro de Blender. Entonces ustedes pueden ahí empezar a aprender y conocer todas las brochas básicas para que ustedes puedan entonces esculpir personajes o lo que les interese. Entonces acá hice la mitad y volvemos otra vez al mirror. Aplicamos. Perfecto. Ahora sí se ve este chocolatín, se ve bien. Unos pequeños detalles, pero bueno, nada importante realmente. Si esto es, a fin y al cabo, es solamente para obtener la textura. Entonces, una vez que ya tenemos este trabajo realizado, vamos a hacer la exportación para Substance Painter. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar primero la arma o cualquiera de las dos que tenga activa, en este caso la de alto poligonaje. Voy a ir a exportar, FBX, y acá en la exportación voy a poner acá seleccionar o objetos seleccionados. Lo activo porque si no va a exportar todo fusionado y va a ser un desastre. Así que solamente lo que tengo seleccionado en este momento, que es la versión High Poly, le pongo un nombre. Acá voy a poner arma HP. Ponle guión bajo HP. Y exportar. Puede que se demore dependiendo del computador y la cantidad de polígonos. Y ahora voy a ir a la versión de Low Poly. Acá. Y esta la voy a hacer lo mismo. Voy a exportar en FBX. Con lo seleccionado. Y este en vez de HP le voy a poner LP. Y exportar. Y con eso ya tenemos nuestras dos
versiones, una versión en alto poligonaje y la otra en bajo poligonaje, que va a ser nuestro arma principal, esta que tiene poquito. Y ya los exportamos también y ya estamos prácticamente listos para comenzar a utilizar Substance Painter. Recuerden que es importante que no modifiquen demasiado la forma del arma, o sea, no le agreguen elementos demasiado protuberantes o elementos demasiado pronunciados hacia adentro, o sea, extrusiones hacia adentro. Tratar de mantener el arma lo más similar posible. Agregar cortes en los bordes para generar biselados que se vean más sólidos, más bonitos. Y algo que es sumamente importante, no mover el elemento como lo hice yo ahora. O sea, estos elementos tienen que estar uno encima de otro. Vamos a hacer Ctrl Z. Acá. Así tiene que ser. En el mismo espacio. Porque si ustedes lo sacan, esto va a generar errores en el cálculo de las normales luego en Substance. Así que eso es muy muy importante. Así que vamos a dejar hasta aquí esta parte del video. Es un poco aburrido quizás. No es tan espectacular como otra parte del proceso, pero sí, cuando vayamos a Substance vamos a ver cuánto partido le podemos sacar a este modelado que acabamos de hacer en alta definición, ya que vamos a poder sacar toda esta información de los bordes y generar desgastados en el arma, etcétera. Es muy muy importante hacer este paso para que podamos sacarle el mayor provecho a Substance Painter. Así que espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita para que no se pierdan ningún video de este curso. Y también compártelo con sus amigos, con sus vecinos, con su perro y con todos los dinosaurios que ustedes conozcan para que todos vayamos aprendiendo y compartiendo este conocimiento de Blender. Nos estamos viendo en los próximos videos. Chau chau.